Estar aquí esta mañana, en el día del Señor, tú convocas a tu pueblo. Y de verdad todas las criaturas están convocadas y llamadas a adorar al que es santo, 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 Dios Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir. Y hoy nos postramos delante de ti. Te rogamos que por el poder de tu Espíritu Santo, esta adoración que nosotros pretendemos hacer sea hecha en espíritu y en verdad. Mira, Señor, cuánto te necesitamos. Hoy somos conscientes de esto y lo confesamos, Señor. Envía el auxilio de tu Espíritu, porque sin esto nos desviaremos de la verdad y tropezaremos. Pero si tú, conforme a tu promesa, nos concedes tu Espíritu Santo, Él nos guiará a toda la verdad. Hoy queremos glorificarte en la exposición de tu palabra. Necesitamos que tu presencia sea percibida como algo real. Mira cada corazón, cada alma que está aquí. Tú sabes lo que cada uno necesita. Quién te conoce y quién no te conoce, y quién está engañándose a sí mismo. Pero hoy tu misericordia se extiende para nosotros. Danos corazones humildes y obedientes. Y que hoy Jesucristo tu Hijo sea exaltado en la exposición bíblica, en la salvación de pecadores y en la santificación de tu pueblo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Les invito a abrir la Biblia en la epístola de Judas, la carta de Judas. Vamos a leer hoy del versículo 1 hasta el 13. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda.
Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Hasta el momento, Judas nos ha brindado ejemplos específicos de las creencias y conducta de los apóstatas y de los falsos maestros. Gente que pervierte la gracia de Dios y la convierte en libertinaje. Y entonces nos habló de los incrédulos en Israel, de los ángeles caídos, de las ciudades de Sodoma y Gomorra. También nos habló de Caín, de Balaam y de Coré. Todos estos ejemplos nos ayudan a identificar a los apóstatas para apartarnos de ellos y también a identificar cualquier semilla de apostasía en nuestros propios corazones o en nuestra iglesia. Y si la identificamos, debe ser extirpada. Ahora, en estos versículos 12 y 13, que son los que vamos a ver en esta exposición, Judas nos habla de las actitudes de los apóstatas por medio de varias metáforas. Metáforas son comparaciones, y hoy vamos a considerar todas estas comparaciones. Él empieza diciendo, en el versículo 12, estos son manchas en vuestros ágapes. Esa palabra ágape aquí es una transliteración, no una traducción. Voy a explicarles. Hay palabras que a la hora de traducirlas, los que están traduciendo de un idioma al otro, ven si en ese idioma existe una palabra que signifique lo que en el original tenemos. Pero a veces prefieren usar la palabra transliterada, es decir, ágape, así se dice en griego. Entonces lo que nosotros debemos es buscar el significado de esa palabra que ahora existe en español y que le decimos que es un ágape. Algo parecido ocurre con bautismo. Lo que se hizo fue y bautizar. Realmente, si hubieran hecho una traducción específica de esas palabras, es sumergir. Eso es lo que significa. Pero en la traducción se hace una transliteración, es decir, vamos a utilizar ya esta palabra, bautizar, y ya depende de que las personas entiendan qué significa en el idioma. Bueno, estas ágapes eran fiestas, y algunas versiones bíblicas así lo traducen, fiestas de amor fraternal. Los apóstatas que se infiltraron, les gustaba estar en estas fiestas de amor fraternal. Muy probablemente, cuando nosotros leemos en 1 Corintios 11, que hay una serie de amonestaciones de Pablo que le dice, cuando ustedes se reúnen, eso no es celebrar la cena del Señor. Y él describe que había ahí unas comidas, que había unos glotones comiendo mucho y hasta emborrachándose, y otros que no tenían. Probablemente se está refiriendo a esa costumbre que había de hacer un almuerzo o una cena que pretendía ser una fiesta de amor fraternal, pero que en ese caso había degenerado en ese tipo de actividades. Bueno, lo que tenemos entonces primero que establecer es que los ágapes
eran practicados por las iglesias antiguas y son válidos y necesarios para las iglesias del Señor. Los ágapes son esas reuniones en las cuales la iglesia comparte alimentos y comparten unos con otros en compañerismo cristiano. Ahora, el riesgo con estas actividades tenemos que tenerlo bien claro. A los apóstatas les encanta esto y a los falsos cristianos, y compruébelo en cada ocasión en la que se diga que va a haber cena gratis o almuerzo gratis. Y llegan personas que lo que quieren es eso, comer. Cristo dijo a sus apóstoles, mirad, y a sus discípulos, que vuestros corazones no se llenen de glotonería y aquel día os sorprenda. Y en esto hay una gran advertencia para nosotros. Las iglesias se pueden convertir en clubes que hacen bonitas actividades, agradables. ¿A quién no le gusta reunirse y que haya buena comida? Y ojalá que sea gratis. Entonces, ahí está el riesgo del pecado, así como el Señor les dice, cuídense. Esas fiestas de amor no eran para eso. De hecho, deberían tener otro propósito, un propósito de veras de compañerismo cristiano. Y la advertencia a esa actitud de glotonería como pecado, está también en las epístolas. Pablo le dice a los Romanos 13:13, andemos como de día honestamente, no en glotonerías. Pocas veces se escuchan sermones que traten el pecado de la glotonería. Comer es bueno y es rico, y sin embargo nosotros tenemos que tener dominio propio al respecto de la comida también. Pero como les decía, tenemos ejemplos en la Biblia donde vemos que es fácil que se puede pecar en eso también. En algo que es válido y bueno podemos pecar. Ahora, como iglesia tenemos que considerar si nuestros ágapes, nuestras reuniones que hacemos, en las cuales comemos juntos, reflejan lo que deberían reflejar, como eran aquellas reuniones que tenían las iglesias primitivas. ¿Cómo es que deben ser? Deben en esas reuniones haber un interés genuino de los unos por los otros. Nuestras conversaciones, incluso en esas reuniones, aunque se da para hablar de muchas cosas que en otro momento no podemos hablar, en esas reuniones se tiene que poder identificar que es una reunión entre cristianos. Hace muchos años yo tenía esta queja en otro lugar donde yo estaba, en el cual se hacían muchas actividades así bonitas entre hermanos y que se reúnen en la casa de tal o en la casa del otro. Y yo, que venía saliendo del mundo, me preguntaba, pero ¿qué diferencia hay entre esto y las fiestas que yo tenía en el mundo? Igual hablan de cosas puras del mundo, solo se habla de lo del mundo, no se está hablando de las cosas del Señor. Entonces seamos muy cuidadosos que nuestros ágapes reflejen lo que esa palabra significa, porque el significado es amor. El amor de Dios que está en nosotros nos hace unirnos y celebrar juntos las bendiciones del Señor, una de las cuales es también poder comer juntos. Ahora, para considerar el asunto esto de los ágapes, es para cada uno de nosotros nuestra disposición a la actividad tal o cual es la misma. Si dicen vamos a tener una carne asada en tal lugar, vamos a tener una parrillada, etcétera, lo que quieran que es lícito tener, es la misma disposición que si dicen vamos a reunirnos a orar. Tenemos que considerar cuál es nuestra actitud, porque
Entonces las iglesias tenían sus ágapes y los apóstatas que se habían infiltrado les encantaba esas actividades donde ellos podían tener provecho. Una cosa al considerar esta epístola es la realidad triste de que en medio de las iglesias hay, para decirlo como el Señor lo decía, hay diablos. Esas son las palabras de Cristo. Juan 6:70 dice: no os elegí yo a vosotros, y uno es diablo. Ahora, no está diciendo que él es el diablo, no es Satanás, pero es alguien adverso a Cristo y a la iglesia de Cristo, y está infiltrado ahí. ¿Por qué? Porque son personas que, como dice Filipenses 3:19, su Dios es su vientre. Entonces, donde haya algo en que él se pueda beneficiar, en particular esto está hablando de comida, pero puede ser simplemente ese interés en buscar beneficio de los demás. ¿Y cómo lo llama? Judas dice: son manchas en vuestros ágapes. Hay un pastor de apellido Benton que daba una ilustración que me gustó bastante, y él decía que, dice, iba un novio, decía él se imaginaba esto, iba un novio con su novia, la que va a ser su esposa, en carro, pero viene un imprudente, y entonces hay un terrible accidente, y aquella preciosa novia queda herida, manchada, cicatrizada tal vez por el horrible accidente. Entonces él quería con esta ilustración hacer ver a la gente que eso es el daño que hace la apostasía que se infiltra en las iglesias. Mancha a la novia de Cristo, la ensucia, la daña. Y esa palabra, manchas en vuestros ágapes, tiene dos posibles traducciones. Algunas Biblias hasta la han traducido como escollos, porque es la misma palabra que se usa para arrecifes, y eso es peligroso para las naves. Una nave que no sabe que debajo hay escollos y arrecifes puede chocar contra eso y naufragar. Sin embargo, si nosotros comparamos lo que dice este pasaje de Judas 12 con lo que dice Segunda de Pedro 2:13, Segunda de Pedro dice así, 2:13: recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia gozar de deleites cada día. Y oiga lo que dice: estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Entonces, si comparamos este pasaje tan similar, pensamos que la mejor traducción es esa: manchas, suciedades en la iglesia de Cristo por causa de estos apóstatas. En estas metáforas que vamos a ir viendo, vamos a ir en todas ellas haciendo una comparación con Cristo, con lo que debería ser, porque nosotros como cristianos tenemos como meta y propósito de existencia ser conformados a la imagen de Cristo. Y eso es todo lo contrario de lo que los apóstatas hacen. Entonces, ¿cómo deben ser nuestras fiestas de amor? En la Cena del Señor, cuando Él la instituyó, Él dio un ejemplo y enseñó el servicio. ¿Recuerdan qué hizo Él? Dice que se quitó la toalla y se agachó a lavar los pies de sus discípulos. Las ocasiones en que la iglesia se reúne deben ser ocasiones que aprovechamos para servirnos unos a otros. Una palabra de consuelo: ¿cómo le puedo ayudar? Me doy cuenta de que el hermano tal o cual tiene un problema, y yo cómo pudiera ayudarle. Eso es, Cristo nos dio ese ejemplo. Y muchas otras veces, si leemos los evangelios, Cristo y sus discípulos fueron invitados a cenas, ¿no se recuerdan, verdad? Muchas veces los fariseos los invitaban, muchos otros. Leví dice que le hizo una gran cena. Y está bien, no me vayan a entender mal, está bien hacer cenas y comer juntos, muy bueno, pero tiene que ser como Cristo lo hacía. Cristo siempre lo aprovechaba para
para motivos espirituales. Y ahí estaban infiltrados apóstatas. ¿Recuerdan el relato de Juan 12, cuando Cristo fue ungido en Betania? ¿Cuál es la actitud que tuvo el apóstata Judas? Cuando a Cristo viene alguien, aquella mujer, y derrama el frasco de alabastro de nardo puro, carísimo a sus pies, ¿cuál es la opinión de Judas? ¿Por qué este desperdicio? Esto no lo podíamos. Y oigan el comentario hipócrita en el cual supuestamente él pensaba en los pobres. Esto no se podía mejor vender y dárselo a los pobres. Igual entonces estemos atentos que en nuestras fiestas de amor fraternal habrá algunos que estarán criticando la obra de Dios y que estarán más bien diciendo comentarios que son tropiezo al avance del Evangelio. Porque para Judas, como él no amaba al Señor Jesucristo, para Judas eso era un desperdicio. Pero para nosotros todo lo que exalte a Cristo vale. Y lo que sea que tengamos que hacer y cualquier esfuerzo, si es para exaltar a Cristo y el avance de su Evangelio, lo consideramos bueno. Sigamos con estas comparaciones y metáforas. Entonces, ya tenemos esto, que ellos se infiltraron y manchan, ensucian con su inmundicia los ágapes de los cristianos. Y dice que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Primero veamos eso, se apacientan a sí mismos. ¿Qué significa apacentar? Ese verbo apacentar es lo que hace un pastor por sus ovejas. Él las cuida. Y vamos a ver que la actitud del apóstata más bien es servirse de los demás. Veamos el reclamo de Dios en Ezequiel 34, porque esto nos va a servir muy bien de ilustración. Ezequiel 34, leo para ustedes del 1 al 4 y veremos cuál es la actitud de estos apóstatas. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Hoy nosotros podemos ver esto de una manera muy palpable y real en muchos líderes dentro del cristianismo, que lo que son obreros fraudulentos, como los llama también la palabra de Dios. Buscan servirse de las personas y no servir a las personas. Esa es la realidad, ¿no es cierto? Y Pablo dice, esos son falsos apóstoles. Tristemente, el concepto que muchos tienen de lo que es un pastor viene de falsos maestros, que lo que están es buscando cómo servirse de las almas. Y por eso es que la gente cree que la religión cristiana es un negocio. ¿Por qué? Porque en muchos casos así es. Lamentablemente, esos casos horribles son los que la gente ve. Pero sabemos que no, que hay hombres de Dios, hombres que aman a Dios y aman el rebaño. Pero hoy estamos hablando de los apóstatas. Bueno, nuestro ejemplo, ¿quién tiene que ser de pastor? Cristo. Él es el buen pastor. El buen pastor, dice él, su vida da por las ovejas. Y todos nosotros que tengamos un oficio pastoral, esa es nuestra meta. Ser como Cristo, ser capaces de darnos en servicio a las ovejas. Y eso, aunque no sean pastores, es lo que nosotros, todos los creyentes, debemos imitar. Primera de Juan 3:16 dice que Él
dio su vida por nosotros y que nosotros debemos en eso encontrar motivación para dar la vida por los hermanos. 1 Juan 3:16 dice así. Así que no es solo pastoral. Claro, eminentemente un pastor tiene que dedicarse al bien de sus ovejas. No vemos eso. Se apacientan a sí mismos. ¿Cuántas veces las ovejas necesitadas de un consejo no pueden porque los pastores son inaccesibles? Y hoy en día, en lugar de pastorear, parece lo que son gerentes de empresas, buscando cómo administrar bien aquello para mayor ganancia para sí mismos. Cristo es nuestro ejemplo de pastor y todos nosotros, seamos pastores o no, seguimos el ejemplo de Cristo. Él no vino a ser servido, sino a servir. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente, y esa palabra es deshonestamente, sin vergüenza, lo hacen. Yo no quiero entrar en demasiados detalles con respecto a ejemplos que ustedes conocen, porque si han visto la televisión y escuchan lo que hoy pasa con los televangelistas, es decir, con los evangelistas famosos de televisión, es eso. No les da vergüenza estar pidiendo dinero. No les da vergüenza para nada. Mostrar ahí la cantidad de gente que está enviando sus tales semillas. Se apacientan a sí mismos. No es cuidando el rebaño. Lo que están cuidando es su propio vientre. Porque dice la Biblia, cuyo Dios es su vientre. ¿Qué más nos dice? Sigamos adelante, dice, nubes sin agua. Para esta metáfora nosotros necesitamos ponernos en lo que es vivir o imaginar lo que es vivir en una zona desértica. En el Medio Oriente o así, ellos lo entienden mejor que nosotros. Nosotros vivimos en un país tropical donde hay mucha lluvia y muchas nubes siempre. Pero para que entendamos esto tenemos que ponernos en cómo es vivir en una zona desértica. No llueve por muchísimo tiempo, cielo azul, completamente azul siempre. Y aquel labrador siembra y ya ve acercarse una nube. Toda su esperanza está que en aquella nube viene el agua que él necesita. Y resulta que esa nube pasa y después se la lleva el viento y no llovió. Esa desilusión es lo que quiere Judas decirnos a nosotros. Esperaba algo de esa nube y no lo obtuve. O sea, prometía mucho, pero era falso. Y hoy así son estos falsos maestros. Prometen mucho, pero es mentira. Toda esa prosperidad que ustedes oyen que supuestamente Dios da a través de su evangelio, es cierto. De veras, si usted va e indaga, de veras todos esos que dieron las tales semillas y pactaron con Dios y etcétera, están súper prósperos. No es cierto. Los únicos prósperos son ellos, los engañadores. Entonces así son, nubes sin agua, prometen cosas y no dan. En cambio, Cristo, Él sí prometía y cumplía, y Él es el agua de vida. Él es quien da el agua de vida. Y los que son de Cristo, entonces llevamos a los demás a la fuente, que es el Calvario. Nuestro evangelio tiene que promete algo, tiene que dar eso que promete. Es muy triste esto. Predicar un Cristo y un evangelio prometiendo algo que no da resultado. Nubes sin agua. El Cristo que nosotros predicamos cumple sus promesas. El evangelio que nosotros predicamos es poder de Dios para salvación. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Llevadas por los vientos.
Los apóstatas y los falsos maestros se caracterizan por la ignorancia. Hay gran ignorancia, falta de conocimiento bíblico. Y por eso son arrastrados por diversas corrientes que surgen. No se sabe qué quedarán mañana. Vienen los vientos del mundo y arrastran para allá o para acá. Y esos falsos maestros van conforme a esas corrientes mundanas. Y por eso es que hay tanta cosa nueva. Y anuncios de ahora llegó el tal avivamiento de tal cosa. Pero eventualmente aquello pasa de moda y vendrá otra cosa diferente. Arrastrados por los vientos. Lo que se ponga de moda le van a hacer caso en las iglesias apóstatas. En cambio, nosotros, los creyentes, no debemos ser arrastrados por los vientos, sino solo por la guía del Espíritu Santo, que también en una parte se le dice, es el viento, como el viento, pero solo es la dirección del Espíritu. Ahora, ¿cómo lo hace el Espíritu Santo? Lo hace por la palabra. El Espíritu Santo nos guía como guía el viento, pero el Espíritu Santo lo hace por la palabra. No por las corrientes mundanas, no por las emociones o sentimientos del corazón. Y por eso no hay tal Dios me dijo, no puede ser así. Porque si eso es así, como eso proviene del corazón y nuestro corazón está engañoso, un día vamos en una dirección y otro en otra, arrastrados por los vientos, no. Guiados por el Espíritu Santo, por la palabra. ¿Y qué es lo que hace la palabra? ¿Cómo sabemos si es del Espíritu algo? Bueno, Cristo dijo, cuando Él venga, me glorificará a mí. ¿Usted quiere saber si algo, un movimiento, algo es del Espíritu Santo? Está exaltando a Cristo, le está llevando a usted a amar más al Salvador, le está llevando a entender mejor el sacrificio de Cristo. Si es así, es del Espíritu. Y si de alguna manera algo que se haga en las iglesias nos hace perder la vista de aquel Cristo y de su sacrificio, eso no es bueno. Eso es del diablo, del mundo. Nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto. Cuando Juan el Bautista comenzó a predicar, él dijo, y ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mateo 3:10. Los apóstatas pueden hablar mucho del Espíritu Santo y no tienen fruto espiritual. Pero ¿cómo es que se miden las cosas hoy en día? Se miden por números. Entonces, si hay mucha gente, ellos dicen, hay mucho fruto. Hay mucho fruto si esos que están creciendo en santidad, si viven para Cristo, y si no, eso no es fruto. No es fruto espiritual. Las palabras de Cristo en Juan 15:16 son preciosas. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Y qué sigue? Y os he puesto para que llevéis fruto. Para eso es, y vuestro fruto permanezca. Y Cristo nos había explicado y advertido. Mateo 7, ¿qué dice? Por sus frutos los conoceréis. Entonces, esos árboles que no dan fruto son los apóstatas, son los falsos maestros. Y en contraposición a eso, ¿qué tenemos? Tenemos el Salmo 1 que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que ¿qué? En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y aquí viene, será como árbol plantado junto a corrientes de agua,
que da su fruto a su tiempo. Ese es el anhelo de los cristianos. Y ese es Cristo descrito en su perfección, porque Él es el único que verdadera y perfectamente se deleitó en la ley de Dios y dio fruto a su tiempo siempre. Entonces Él es nuestro ejemplo. Y si un cristiano no siente en su alma el anhelo de ser más fructífero, no está siguiendo el ejemplo de Cristo. Tiene que haber en nuestra alma una especie de agonía al vernos a nosotros mismos, al analizarnos y ver qué poco fruto. Esto me quiebra el corazón. Estoy dando muy poco fruto. Pero veo a Cristo, aquel que se deleitó perfectamente en la ley de Dios y que meditó en ella de día y de noche. Entonces, en contraposición a estos apóstatas que son árboles otoñales sin fruto, el cristiano busca dar fruto y Cristo es su ejemplo de fruto. Fruto según Cristo, no según el mundo. Fruto según el estándar de Cristo. Dos veces muertos. Esta expresión es bien fuerte. Podría estarse refiriendo a lo que también el apóstol Pedro en el capítulo 2 habla, que dice que estas personas por un tiempo parecían ser cristianos y abandonaron el mundo y abandonaron el pecado, pero eventualmente vuelven al pecado y muchas veces aún peor. Entonces es como doble muerte. Antes estaba muerto, pareció que estaba vivo y ahora parece que está muerto otra vez. Eso podría ser lo que está diciendo dos veces muertos, pero también pudiera ser que Judas nos está diciendo de ellos como si ya son sujetos de la segunda muerte. ¿Recuerdan lo que dice Apocalipsis 21:8? Del lago de fuego, esta es la muerte segunda. Desde ya Él los da como que son participantes de aquella segunda muerte. Y en cambio nosotros los cristianos, los que creemos en Cristo y tenemos nuestra fe puesta en Él, tenemos una promesa, Apocalipsis 2:11. Dice Cristo, ya lo leímos en las lecturas recientes, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, el que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Ven el contraste? Eso es lo que por favor les ruego que estén viendo. Cada vez que hablamos de los apóstatas, veamos el contraste en Cristo y los que siguen a Cristo de verdad. Dos veces muertos. Nosotros no. Como decíamos en otra ocasión, el cristiano muere una vez nada más. ¿Por qué? Porque nació dos veces. El incrédulo y el falso cristiano morirá dos veces, porque solo nació una vez. Y esa es la pregunta, ¿usted ha nacido de nuevo? Si ha nacido de nuevo y es seguidor de Cristo, entonces de verdad no sufrirá daño de la segunda muerte. Y dice desarraigados, eso es arrancados de raíz. No son cortados ni siquiera para servir como madera. No hay posibilidad de que lleguen a retoñar. Esta parte sí, pongamos un poquito de atención. Vea. Si ustedes recuerdan, en aquel sueño que tuvo Nabucodonosor en Daniel 4, dice que aquel árbol frondoso fue cortado, pero que una voz le dijo, deje ahí las raíces. Y que dice que amarraron aquellas raíces a la tierra. ¿Por qué? Porque dice que eventualmente ese árbol que fue cortado va a volver a retoñar. Y quisiera leer para ustedes Job 14:7 para que veamos de esta clase de árboles que sucede así. (14:7) de Job dice así: porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza.
retoñará aún y sus renuevos no faltarán. ¿Ven? Había esta clase de árboles que se sabía que usted podía cortarlo, pero si venía la lluvia, es decir, la gracia de Dios, podía hacer que aquello que fue cortado retoñara. De ahí surgía un nuevo árbol. Y sin embargo, en el apóstata se dice lo contrario: arrancado de raíz. Ahí no puede crecer ya más nada. De los cristianos también se dice algo hermoso con respecto a esto. Leamos por favor Isaías 60:21. Me gustó esta cita que encontré. Isaías 60:21 dice así: y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. Renuevos, de eso es de lo que se trata, de lo que surge una vez que ha sido cortado aquel árbol, surge. Y pues hay algo, espero no estar alegorizando, pero ¿qué sucedió con Nabucodonosor? Necesitaba ser cortado, necesitaba ser humillado, necesitaba que su orgullo pereciera para entonces ser renovado y reconocer la majestad y la grandeza de Dios. Que Él haga eso con cada uno de nosotros si es necesario, pero que no seamos como los apóstatas que son desarraigados, arrancados de raíz. La que sigue nos dice: fieras ondas del mar. Fieras ondas del mar. Y esto nos habla de almas que no tienen reposo, no conocen la paz. Y aunque externamente aparenten tranquilidad algunos apóstatas, internamente son como ese mar tan inquieto. Y lo que dice aquí también es digno de ponerle atención. Dice: fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Es decir, que ese mar inquieto después llega a revolverse y a sacar basura y espuma que queda en la playa. Eventualmente llegará un momento en que la vergüenza de su falsa profesión será evidente. Un día eso sucederá con los apóstatas. Y lamentablemente hay muchos casos de gente que han sido hasta evangelistas reconocidos. Y eventualmente sus vidas de pecado, de inmoralidad y de fraudes se descubren. Hasta llegó el momento en que espumaron su propia vergüenza. Esto es así. Y no solo en cuanto a televangelistas. Yo no sé si están enterados, pero hay un ambiente espantoso dentro del llamado los artistas cristianos, pues. Dentro de ellos, y he tenido noticias de esto certificadas, hay drogadicción, inmoralidades y también fraudes dentro del tal mundo de la música cristiana. Y por eso tenemos que huir de todo eso. Yo desde hace mucho tenía esa posición que le comentaba con nuestro hermano Adrián Pasarelli alguna vez, porque hay gente que canta bonito y lo que canta es bonito también. Sin embargo, llegábamos a esta conclusión: si alguien cobra por cantarle a Dios, yo no quiero saber nada de él. Cobrar por alabar a Dios. Y estas personas así son. Ellos andan detrás del dinero y cantan porque es su negocio cantar. Y cantan lo que usted quiera, si quiere cantan himnos también. Pero ellos andan detrás del dinero. No. Ellos eventualmente espuman su propia vergüenza, como uno que escuché que estaba todo el concierto listo y como no se dieron las condiciones que él quería o el dinero que él quería a tiempo, entonces simplemente no dio el concierto. Ese concierto no era para alabar a Dios. Bueno, hay algo más en cuanto a estas ondas del mar, porque tenemos referencia en Santiago que también se dice que hay cierto tipo de personas con doble ánimo. Y Santiago las compara en su inconstancia con las ondas de mar. Inconstante en todos sus caminos. Así es el apóstata y el falso maestro.
Pero el cristiano no es que está libre de que esto que ensucia la vida cristiana le manche. Por eso es que estamos hablando de esto también. En cambio, para nosotros se promete, Isaías 48:18 dice, paz como un río, justicia como las ondas del mar. Es interesante porque lo mismo que se da como un ejemplo negativo, se da como un ejemplo positivo. No es lo mismo un mar inquieto y furioso que un mar calmo. No es lo mismo un río revuelto que un río que me da esa sensación de paz, que puedo sentarme al lado y escuchar aquel lindo sonido de las aguas correr, pero que sé que es pacífico. Eso es un cristiano, eso es el que sigue a Cristo. Será tu paz, dice Isaías, como un río, y tu justicia como las ondas del mar. Y Cristo eso fue lo que prometió a los suyos. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El apóstata no tiene verdadera paz, tiene una intranquilidad horrible. En Cristo, en cambio, hay paz. Luego dice, estrellas errantes. Versículo 3 estamos, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes. Las estrellas tienen una órbita definida y un lugar en el cielo, y por eso es que son útiles para los navegantes. Los que observan el cielo saben dirigirse por causa de las estrellas, que saben dónde están, dependiendo del momento en el año específico. Esas no son estrellas errantes, son estrellas que se sabe dónde están y cuál es su ruta y su órbita. Por eso es que son útiles. En cambio, si hay una estrella de la cual no se sabe dónde va a estar la próxima vez, esa no le sirve a usted para nada en cuanto a ubicación o a su rumbo. Son estrellas errantes. Así son muchos de estos apóstatas. Un día tienen una posición teológica, pues mañana no se sabe cuál irán a abrazar. Su posición es inestable. Y esa posición lamentablemente es de acuerdo a su conveniencia, no es por convicción. Es decir, hagamos estas aclaraciones. Uno como cristiano, uno puede abrazar una posición con todo el corazón porque cree que eso era lo que la Biblia enseña. Pero cuando Dios le da más luz, más entendimiento de su palabra, entonces deja ese error, crece y entonces ahora tiene una posición más bíblica. Eso es diferente. Pero estoy hablando de estrellas errantes que no tienen fundamento y por lo tanto, un día, igual como lo que hablábamos, son llevados de allá para acá por los vientos. Y esas estrellas entonces no nos sirven. Están tomando una posición de acuerdo a esa conveniencia. Y como venimos viendo, de eso es de lo que habla este pasaje, de los falsos maestros y apóstatas. Y los que sigan a estas estrellas errantes, ¿qué les va a pasar? Naufragarán. Estaban siguiendo una estrella que es errante, que no era segura, y van a fracasar. Nosotros seguimos a uno que está descrito en Apocalipsis como la estrella resplandeciente de la mañana. Si usted está en Cristo, si usted está anclado en Él, no lo mueven los vientos doctrinales ni las tendencias mundanas, y usted sabe para dónde va. Esa estrella le dirige correctamente en su camino, no naufragará. La estrella de la mañana. Alumbrados por esa estrella, entonces no naufragaremos. ¿O cómo se siente usted hoy? ¿Está seguro o va a seguir dudando? Ahora sí, llegamos a un fin de la descripción que es espantoso y real. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza,
estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. La condenación. La condenación de los apóstatas es mucho peor que la condenación de todos los demás. No significa que para los demás no hay una condenación eterna, es que es aún peor la condenación para los apóstatas. El apóstata ha pecado contra la luz, ha afrentado el Espíritu de gracia y son dignos de mayor condenación. ¿Por qué? Porque recibieron luz y la rechazaron. O muchos supuestamente han recibido esa luz y la han aceptado, tal vez de boca o de mente, pero no las implicaciones. El Evangelio tiene implicaciones y precisamente estos falsos maestros, eso fue el error, dice, convirtieron en libertinaje la gracia de nuestro Dios. La gracia de Dios convertida en libertinaje. ¿Para qué les sirvió esa luz? Para nada. Llegó la luz a ellos, pero ellos no quisieron caminar en la luz, y así está escrito. Esta es la condenación, dijo Cristo, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué razón? Porque sus obras eran malas. Y entonces por eso es que los movimientos llenos de apostasía son tan populares. La gente quiere ir donde no les hagan ver su maldad, donde no los confronten con su pecado. No quiero ir donde me hacen sentir mal. Ahora, no se trata de que nuestras predicaciones son simplemente para que se sienta la gente mal. Es que si no se siente mal, nunca acudirá al Salvador, que es el que le puede perdonar, libertar y limpiar. Y entonces sí se sentirá bien. El pecado del apóstata es muy grave. Y Cristo, cuando estaba siendo juzgado por Pilato, eso está en Juan 19, cuando él le dice: ¿a mí no me hablas? Yo te estoy interrogando. ¿Quién usted cree que es? No me habla a mí, no sabe que yo tengo poder o autoridad o potestad de soltarlo si yo quiero o de mandarlo a la muerte. ¿Cuál es la respuesta de Cristo? Ninguna autoridad tendrías si no te fuere dada de arriba. Por tanto, oigan las palabras de Cristo, por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Es decir, Pilato se condena. ¿Por qué? Por enviar a Cristo a la muerte, sabiendo él que era un inocente. Y él tenía temor, ¿verdad? Él dice: ¿a quién estoy juzgando? Pero sin embargo, Pilato era un ignorante, impío, adorador de ídolos, él no sabía nada. Sin embargo, pecó contra su conciencia y está en el infierno. Sin embargo, comparemos Judas. ¿Por qué el pecado de Judas es mayor? ¿Y por qué su condenación es mayor? Porque él tuvo la luz, anduvo cerca del Salvador, tan cerca, y fue capaz de entregarlo a la muerte. La Biblia nos dice, nos da advertencias muy serias contra la apostasía. En Hebreos 11 nos dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brote alguna raíz de amargura y por ella muchos sean contaminados. Que no haya entre vosotros algún profano o fornicario como Caín, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y ya sabéis, dice el autor, que después fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Eso debe darnos temor. ¿Es usted un profano?
¿Un fornicario? ¿Es usted como Esaú, que prefiere las cosas de este mundo a lo espiritual? Porque ese fue el pecado de Esaú. Esaú prefirió lo de aquí y de ahora. ¿Para qué quiero yo la primogenitura? Si yo me voy a morir, se la vendo. Lo que quiero es comer. ¿Usted está prefiriendo lo de este mundo a Cristo? Eso es un profano. Y después sus lágrimas no fueron suficientes, porque el apóstata llora, y puede llorar, pero llora las consecuencias de sus pecados. El apóstata no llora haber ofendido a Dios. Eso lo hace el cristiano. Eso lo hizo Pedro cuando salió y lloró amargamente. Él era cristiano. Vamos a concluir con dos muy breves aplicaciones. Ya hemos, espero yo, aplicado mucho de esto a nuestra vida, a nuestro entendimiento del cristianismo y de la era que estamos viviendo, llena de apóstatas. Hay mucha gente que se le hace muy difícil pensar que tal o cual sea apóstata. ¿Por qué? Porque en alguna manera Dios usó a aquella persona para traer alguna bendición a mi vida. Tal vez fue mi acercamiento al Evangelio, etcétera. Y les parece muy difícil que aquel entonces sea un apóstata. Pero veamos a Judas. Judas estuvo entre los 12 y entre los 70. ¿Dudamos de que algunos hayan creído por causa de Judas? Debemos ser fieles a Cristo y no a los hombres. Y debemos tomar, si somos creyentes y profesamos seguir a Jesucristo, debemos tomar una posición clara y firme contra los falsos maestros. ¿Por qué? ¿Por qué es que tenemos que hacer esto? Porque ellos manchan el nombre de Cristo y de su iglesia. Y si usted no siente nada, le da igual que el nombre de Cristo y de su iglesia sea manchado, entonces usted no es cristiano. Si usted es cristiano, siente eso, siente esta necesidad de defender, de eso se trata esta epístola. Les amonesto que contiendan ardientemente por la fe que fue dada a los santos una vez. Por el honor de Cristo tenemos que sostenernos en cuanto a nuestras convicciones doctrinales y separarnos de los apóstatas. Hay mucha gente que sigue a los apóstatas y a ellos con amor y sabiduría debemos llegar para que no naufraguen en la fe. Pero nosotros tenemos que ser firmes y poner mucha atención a estas marcas de la apostasía y limpiarnos personalmente y como iglesia de todas estas cosas que manchan nuestra profesión de fe. Si nosotros como iglesia somos irresponsables, vamos a pensar solo en estar bien yo. No, necesitamos vernos como un cuerpo en Cristo, un rebaño y una familia, y estar vigilantes, porque la apostasía podría entrar. Y para los que no son creyentes, esto digo, ¿cómo sabe? Porque no se ha arrepentido de sus pecados ni ha puesto su fe en Jesucristo. Entonces, aunque venga a la iglesia y lea a veces la Biblia y a veces ore, si usted no se ha arrepentido de corazón y ha clamado a Jesucristo por salvación, usted todavía no es cristiano. Y usted corre el riesgo de ser engañado por la gran ola de apostasía que arrastra este mundo. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia dice, Cristo hablando, que harán tales cosas los apóstatas que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. Y ese si fuera posible es diciéndonos, no, a los escogidos no. Y eso es lo que quiero decirles. La única cosa que nosotros nos previene de la apostasía final es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que nos impide ser engañados definitivamente. Los cristianos podemos ser engañados temporalmente. Los cristianos podemos caer hasta en pecado temporalmente, pero el cristiano no va a quedar caído. Ni un cristiano vive permanentemente en pecado, ni atrapado del error doctrinal para siempre. Es el Espíritu Santo, el sello de Dios, lo que protege a esa alma.
Qué lindo es pensar, yo tengo el sello de Dios y soy débil y tengo temores, pero yo sé una cosa, Dios a mí me dio el sello de su Santo Espíritu y Él me va a guiar a toda la verdad y me va a proteger de tanta apostasía, de tropezar, de naufragar. Si usted no tiene eso, clame a Dios que se lo dé. Clame a Dios y Él lo da. Vamos a orar. Oh Dios Todopoderoso y Santo, haznos ver las cosas como debemos verlas. Tú eres santo y vendrás a juzgar. ¿Qué sería de nosotros si dependemos de nosotros mismos? Por eso hoy venimos humillados, clamando a ti y confesando que creemos en Cristo Jesús, tu Hijo, y en aquel sacrificio supremo que Él hizo en favor de los creyentes. Hoy nos aferramos a la cruz, hoy queremos estar refugiados en Él, y hoy queremos que tu Santo Espíritu nos libre de caer en tantos errores. Haznos una congregación que sepa celebrar ágapes para tu gloria. Que nuestras conversaciones sean espirituales. Que busquemos el bien los unos de los otros y no nuestro bien personal. Líbranos de egoísmo. Líbranos de orgullo. Oh Señor, quita tú las manchas de nuestros ágapes. Expúlsalas, Señor, estírpalas de en medio de nosotros. Que nosotros podamos, como individuos y como iglesia, ser fieles a Cristo y dar testimonio de ese evangelio que es poder para salvación. A ti sea dada la honra y la gloria y la alabanza por siempre, y a tu Hijo Jesucristo, en la comunión del Espíritu Santo. Amén.